Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Agustín Campos, presidente de Confagán. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrina. Sobre todo porque el eslogan de Confagán es siembra, cría y cosecha por Venezuela, y el tema de la producción nacional ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, sobre todo por declaraciones recientes de voceros de Fedeagro, quienes están alertando al país acerca de la necesidad de semillas y están alertando acerca de la disponibilidad de las cosechas y el déficit que pudiera haber en los próximos meses de distintos rubros. Yo quisiera que me diera desde Confagán una visión acerca del tema de la producción nacional, qué se está haciendo, cuáles son los avances y cuál pudiera ser el diagnóstico inicial. Bueno, hoy justamente hemos tenido con el ministro Castro Soteldo una extraordinaria Asamblea Nacional de Confagán en la Sala 1 de Parque Central, con 800 productores venidos de punta a punta en Venezuela, desde el Cajón del Arauca hasta la Sierra de Perijá, desde la isla de Guara hasta Mantecal en el Alto Apure. Es decir, una cantidad importante de representantes de los productores, gente llena de optimismo, es decir, gente con hambre y sed para la producción nacional, para estimular la producción nacional. Allí en este momento están desplegados, trabajando con los funcionarios que corresponden, que se encargan de todo lo que tiene que ver con el financiamiento, como es Pedro Malaver. De aquí de la entrevista, yo salgo a la Sala 1 de Parque Central a seguir trabajando. El lunes nos desplegamos por todo el país los equipos de trabajo, ya llevando la información de lo que son los fertilizantes, los insumos, la maquinaria agrícola, lo que es una fuerza productiva organizada. Es decir, yo sigo siendo, al contrario de lo que piensa Fedeagro, radicalmente optimista por el presente y el futuro de Venezuela. Yo siento que Venezuela, desde el punto de vista productivo, no está caído, ni se va a caer. Yo siento que Venezuela no es una tierra arrasada. Bueno, nos está acompañando también en este momento las lluvias, pese a que en este momento, que estamos hablando del mes de marzo, lo tradicional es que en Venezuela exista el verano, pero en su máxima intensidad. Está lloviendo, el clima nos está acompañando, y el ministro de Agricultura, el compañero Castro Soteldo, se comprometió en esa gran asamblea a facilitar todos los mecanismos financieros, técnicos, que encadenan todo ese proceso para que al final tengamos una buena cosecha. Y nosotros, cuando vemos que vienen 800 productores por su propia voluntad, por sus propios medios, en un esfuerzo logístico, organizativo, que vienen a buscar información para regresar a hacer las tareas de estimular la producción y la productividad, ese es el papel que nos corresponde en este momento a los dirigentes de Venezuela, de echar a nuestro país hacia adelante. José Agustín, ¿cuáles serían las principales peticiones que se están haciendo al ministro y cómo se pudieran canalizar esas respuestas en función del abastecimiento de productos en los mercados y la regularización del sistema económico en cuanto a producción? Bueno, fíjese, Andrina, nosotros que tradicionalmente hemos trabajado en la parte ganadera, lo que es la ganadería, hoy, como el país tiene unas serias dificultades de abastecimiento, de unas serias dificultades de escasez de insumos, nosotros nos estamos desplegando en la actividad agrícola vegetal, los cultivos de ciclo corto, que es lo que necesita la gente para su abastecimiento, para su tranquilidad social, su tranquilidad, su estabilidad agroalimentaria, y por eso nosotros los insumos que estamos solicitando son los insumos normales, es decir, los indispensables. ¿Cuáles son? Las semillas, el fertilizante, la maquinaria agrícola, los agroquímicos, el financiamiento. Ya el ministro nos anunció, le anunció al país en esa gran asamblea que están en este momento realizándose en Parque Central, que se va a poner al servicio del sector productivo desde el punto de vista colectivo toda la maquinaria que tiene el Estado en sus distintas instituciones y acelerar profundamente todo lo que es esa organización, porque estamos dentro de los tiempos para tener una buena siembra en Venezuela. Por eso yo no soy fatalista, sino que mi optimismo es porque yo estoy viendo la gente ahí, gente de trabajo, gente que está incorporada, y que no podemos caer nosotros los venezolanos en un concepto de tierra arrasada, porque la tierra arrasada es
sálvese quien pueda, el último que apague la luz, el último que cierre la puerta, y cuando el ministro asume frente al país, frente a una gran asamblea tan calificada como esta asamblea que estamos haciendo en Confagán hoy, anuncios serios, bueno, yo como venezolano, como dirigente del país, estoy en la obligación de creer, de hacer buenas las palabras del ministro, porque si nosotros no creemos en nadie, entonces, bueno, se dispersan las fuerzas productivas, y si las fuerzas productivas se dispersan, entonces sí tendrán razón los profetas del desastre, en los cuales yo no ando. La confianza es un factor fundamental, pero también hay un tema muy importante para los consumidores, a la par del tema del abastecimiento, y es los costos de los productos, porque cuando se piensa en productos, frutas, hortalizas, vegetales, parecieran ser ya una excentricidad en lo que es la dinámica de la dieta diaria del venezolano. ¿Cómo garantizar una política de precios coherentes, de precios justos de todos los productos como frutas, verduras y hortalizas para los venezolanos? Bueno, eso es verdad. Ese comentario suyo es verdad. Es una verdad que tenemos que reconocer. Y todo tiene que ver que necesitamos lograr la estabilidad del mercado. Porque ¿qué pasa en el mercado? El mercado nacional en este momento está enloquecido en todo lo que significa los elementos básicos para la producción, tanto en materia agrícola vegetal como en materia agrícola animal. Están por las nubes los repuestos, los cauchos para tractores, la medicina veterinaria, el alimento concentrado, todo eso con una cadena especulativa que además ala todo eso y que tenemos que ordenarlo. ¿Cómo lo ordenamos el abastecimiento pleno del mercado? A punta de producción nacional. No nos queda otro camino, a punta de producción nacional. Sustituir esas importaciones que tanto daño le han hecho a Venezuela en el pasado y en el presente. Y esas importaciones solo se pueden sustituir a punta de producción nacional. Cuando nosotros entonces presentamos desde Confagán, que vienen a Caracas, 800 agricultores, 800 productores en representación de inmensos sectores productivos, bueno, la respuesta es esa: producir más maíz, producir más arroz, producir más hortalizas, producir más caraota, producir más yuca, es decir, producir más cultivos de ciclo corto, que es lo que estamos necesitando en este momento para llegar a lo que usted dice, que es la estabilidad de los precios, porque francamente el poder adquisitivo de nuestro pueblo no resiste una ola especulativa, y si a esa ola especulativa le sumamos la desconfianza, bueno, entonces sí es verdad que el último que apague la luz, y Venezuela no se detiene, porque Venezuela tiene toda una cantidad de recursos naturales, materiales y humanos para salir adelante. Solo nos hace falta, y estamos dándole coherencia a políticas públicas eficientes y eficaces que cumplan con la responsabilidad de producir bien los alimentos y distribuir bien los alimentos. En esa triada de productores, políticas públicas, también juega un papel muy importante la banca. ¿De qué manera se está articulando con la banca, tanto pública como privada, para brindar apoyo y soporte económico a todos los productores nacionales? Bueno, fíjese, hay densos sectores que estamos remando una dirección hacia adelante. La banca ha venido cambiando los plazos de lo que significa lo que establece la legislación venezolana. La legislación venezolana establece que los créditos son a corto plazo, que son hasta 5 años, a mediano plazo, que son hasta 10 años, y a largo plazo, que son hasta más de 10 años. Bueno, ahora la banca ha venido acortando esos plazos. Están queriendo dar créditos para consolidación de fincas a 2 años. En 2 años nadie consolida una finca en Venezuela en ninguna parte del mundo, pasando por encima de lo que significa la organización del derecho en Venezuela, el Estado del Derecho en Venezuela. Yo he hecho reclamos por escrito tanto a la Superintendencia de Banca como al Banco Central de Venezuela para que se corrijan esos defectos estructurales que está ocurriendo con la banca, que al mismo tiempo están queriendo solicitarle a los productores el pago de los intereses por adelantado, cuando lo correcto es que los intereses se paguen cuando se vence cada cuota. Entonces, es un llamado que uno de los elementos más sensibles que existe en este momento en Venezuela es el tema alimentario, y en el tema alimentario tiene que jugarle limpio a Venezuela y jugar de buena fe todos los actores, y la banca es uno de los actores más fundamentales para el del logro del objetivo, que es aumentar la producción y la productividad
y el abastecimiento pleno. Se nos está agotando el tiempo y quisiera ahora que mencione esa palabra sensible, hablar de un tema que es sensible y no es ajeno para los productores, y es el tema de la seguridad. ¿Cómo garantizar la seguridad para el desarrollo agrícola y productivo de nuestro país? Bueno, esa es otra. Hemos venido teniendo reuniones también, acercamientos institucionales con los especialistas como el CICPC, por ejemplo. Nosotros reconocemos que se está haciendo un gran esfuerzo en el tema de la inseguridad, por el combate a la inseguridad, pero al mismo tiempo sentimos que el tema de la inseguridad se ha venido convirtiendo en un cuero seco. Es decir, se elimina una megabanda por aquí, se ataca una megabanda por aquí y surge otra por allá. Entonces, allí hay que tomar políticas de fondo, de rescate de la confianza, hay que tomar políticas de prevención del delito, tanto la represión como la prevención del delito, que tiene que arrancar desde el propio vientre de la madre, tiene que arrancar la prevención del delito. Pero que uno de los elementos más sensibles que tenemos los venezolanos es el tema de la inseguridad, porque en el tema de la inseguridad los venezolanos no podemos ir a dar un combate cuerpo a cuerpo contra el AMPA, sino que es un tema de responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, que reconozco que están haciendo su esfuerzo, pero que es un tema que lo tenemos ahí pendiente y es un tema que hay que ponerlo contra la pared, porque al AMPA hay que ponerla contra la espada y la pared, porque el AMPA sin duda lesiona no solamente física y espiritualmente al productor venezolano, sino que también lesiona las cosechas y los rebaños, que al fin y al cabo están lesionando directamente a todo el colectivo de Venezuela, que somos todos los consumidores. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Fran Vázquez plantea: ¿cree usted que un venezolano le alcanza el sueldo mínimo para mantener a su familia? Esto relativo al alto costo de los productos. Bueno, en este momento ese es uno de los cuellos de botella que tenemos que resolver, que es el abastecimiento pleno, que si nosotros somos 30 millones de venezolanos, tenemos que producir una reserva para 40 millones de venezolanos para que los precios, por supuesto, no afecten lo que significa el poder adquisitivo de nuestro pueblo, y eso se hace aumentando la producción y la productividad, y lo más importante es que Venezuela tiene con qué y tiene cómo salir de este mal viento que estamos viviendo en este momento, y por eso es que yo soy radicalmente optimista. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos 40 millones de hectáreas para la agricultura y para la ganadería, porque tenemos 120.000 agrotécnicos, porque un estado como el mío, por ejemplo, como Monagas, tenemos más reservas de agua que el canal de Panamá. Entonces esas son grandes reservas que nosotros tenemos ahí, que si le damos buena viabilidad desde el punto de vista de las políticas públicas, Venezuela sin duda que gana esta batalla. Bueno, agradecemos a José Agustín Campos, presidente de Confagán, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias. Siempre a su orden. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz fin de semana. Milagros.